Imagina que tienes 17 años y ya has tomado una decisión. No una de esas decisiones que se toman con dudas, con idas y vueltas, con noches en vela repasando pros y contras. Una decisión limpia, cerrada, sin vuelta atrás. Has guardado tus cosas, has ahorrado dinero, has vaciado tu habitación de todo lo que alguna vez te importó. Así empieza A Silent Voice, con un chico de 17 años parado en el borde de un puente, mirando al río, listo para saltar, sin música dramática, sin lágrimas, como si fuera un pendiente más que tenía que cumplir. Y entonces ocurre algo. Unos niños lanzan fuegos artificiales cerca, el ruido lo detiene. Esa explosión de color y sonido lo devuelven al mundo por un instante. La película que viene después no es la historia de alguien que casi muere, es la historia de por qué llegó ahí. Y lo que hace esta historia tan difícil, tan incómoda y tan necesaria de ver es esto. El chico no llegó al borde del puente por lo que le hicieron a él, llegó ahí por lo que él le hizo a otra persona. A Silent Voice es una de las películas de animación más importantes de las últimas décadas, no porque sea la más espectacular visualmente, aunque en muchos momentos lo es, ni porque tenga la historia más original, aunque tiene momentos de una originalidad devastadora, sino porque hace algo que muy pocas historias se atreven a hacer: construir su protagonista sobre la culpa en lugar de la inocencia. Tomar a alguien que hizo algo terrible y preguntarnos si esa persona merece ser redimida. Esa pregunta es el corazón de esta película, y es también una de las preguntas más difíciles que puede hacernos una obra de ficción, porque implica mirarnos a nosotros mismos, porque la mayoría de nosotros en algún momento de nuestras vidas ha dicho algo que no debía, ha mirado para otro lado cuando alguien necesitaba que miraras de frente, ha elegido el silencio cómodo sobre la incomodidad de actuar. Y si esta película duele, y duele de verdad, es porque reconocemos parte de su historia que preferíamos creer que no nos pertenecen. Antes de que Shoya Ishida sea el adolescente desolado parado en un puente, es un niño de primaria lleno de energía y sin cauce para ella. Lo vemos en su niñez como una pequeña tormenta humana. Se lanza desde lo alto de un puente al río, pelea con sus amigos por diversión, compite consigo mismo para encontrar nuevas formas de no aburrirse. Es el tipo de niños que los maestros conocen demasiado bien, brillante en su propia frecuencia y completamente desconectado de la frecuencia del aula. No es malicioso, todavía no. Es un chico que busca estimulación en un entorno que no se la da y que no ha aprendido todavía que hay límites entre la aventura y el daño. Shoya tiene dos amigos de infancia, Shimada y Hiroshi, con quienes comparte esa misma energía sin dirección. Los tres son compañeros de travesuras, de apuestas estúpidas, de risas a costa de lo que sea. Hay un tipo de amistad en la infancia que se construye casi exclusivamente sobre el desafío mutuo. Atrévete a hacer esto, yo puedo hacer más que tú, el que no lo haga es un cobarde. Shoya vive en ese idioma, y ese idioma, como veremos, tiene consecuencias. Esta obra tiene el cuidado de no presentarnos a Shoya como un villano nato. No hay señales tempranas de crueldad calculada, ni disfrute del dolor ajeno, ni frialdad emocional patológica. Hay impulsividad, hay aburrimiento, hay una necesidad de audiencia, de ser visto, de ser el centro. Son rasgos que cualquiera puede reconocer en sí mismo o en alguien que conoció de niño, y eso es exactamente lo más perturbador, que el origen del daño no sea monstruoso, que sea ordinario. Su clase es ruidosa y típica, hasta que un día llega alguien que no encaja en ninguna categoría que los niños de esa aula conozcan. Shoko Nishimiya entra a la clase de Shoya con una sonrisa que no es postura ni actuación, sino simplemente la forma natural de moverse por el mundo que tiene esta niña de 9 años que lleva toda su vida aprendiendo a hacerse entender en un mundo que no habla su idioma. Shoko es sorda, y no parcialmente, es completamente sorda desde su nacimiento. Se comunica con los demás a través de un cuaderno donde escribe lo que quiere decir, y donde los otros pueden responderle. Lleva audífonos que amplifican un poco lo que puede percibir. Habla aunque su voz suene diferente, entrecortada, porque nunca ha podido escucharse a sí misma para ajustarla. Se presenta ante su nueva clase, y con todo eso, con el cuaderno, con los audífonos, con la voz imperfecta: hola, me llamo Shoko Nishimiya. Soy sorda, por favor ayúdenme. La clase lo intenta al principio. Los niños son crueles, sí, pero también son capaces de sorprendente generosidad cuando alguien les muestra claramente cómo deben ser amables. Naoka Ueno, una compañera de clase, copia las notas en el cuaderno de Shoko para que pueda seguir las lecciones. Hay un periodo breve y frágil en la que la inclusión parece posible, pero la convivencia tiene sus fisuras. Shoya empieza a burlarse de la forma en que Shoko lee en voz alta. Un día, la maestra propone que la clase aprenda lenguaje de señas para poderse comunicar con Shoko. Ueno se niega. Estaba agotada de adaptar su ritmo al de Shoko, pero Sara, otra compañera, se ofrece voluntaria. Este gesto de generosidad tiene un coste. El ambiente de la clase se vuelve contra Sara. Ueno y sus amigas la apartan, le hacen la vida imposible, y la presión social termina siendo tanta que Sara abandona la escuela. La partida de Sara marca un punto de inflexión. Shoya le dice a Shoko, con una crueldad que no termina de entender, que ella fue la causante, y es ahí donde las bromas pierden su barniz de inocencia y se convierten en algo más oscuro. Shoya grita cerca de Shoko para fastidiarla, le quita su cuaderno y lo tira al estanque, le arranca los audífonos, y en un momento que la película muestra sin atenuantes, la sangre en la oreja de Shoko no es una metáfora, es lo que es.
A lo largo de varios meses, Shoya destroza 8 pares de audífonos de Shoko, y el coste total de esto, 1.700.000 yenes, un número que la película no menciona de pasada, lo dice claramente, con frialdad casi contable, porque ese número es la medida concreta, en dinero, de lo que un niño puede hacerle a otro cuando nadie lo detiene. Hay algo más que la película nos muestra con una honestidad brutal, la reacción de Shoko ante el acoso. Ella sonríe, no siempre ni genuinamente, pero lo intenta, porque ha aprendido de la forma más dura posible que cuando te defiendes, las cosas empeoran, que cuando lloras, te debilitas, que la única estrategia disponible no es darle al agresor lo que busca, y lo que lo hace aún más desgarrador es que en todo ese tiempo, Shoko intenta repetidamente comunicarse con Shoya en lenguaje de señas, para decirle simplemente que quiere ser su amiga, y él nunca lo entiende, o no quiere entenderlo. El acoso rara vez es un acto solitario de un monstruo. Esa imagen del matón único o el villano de la historia es reconfortante porque nos permite situar el problema fuera de nosotros, pero la realidad que las investigaciones psicológicas llevan décadas documentando es más incómoda. El acoso escolar es en casi todos los casos un fenómeno del grupo. El psicólogo Dan Aldous, pionero en el estudio científico del acoso, identificó lo que llamó el círculo del acoso, un sistema de roles interdependientes que rodean cada situación de violencia escolar. En ese círculo no hay solo un agresor y una víctima, hay seguidores que refuerzan al agresor, hay espectadores pasivos que no participan pero que tampoco intervienen, y hay defensores potenciales que ven que está mal pero callan por miedo a convertirse en el siguiente objetivo. Y hay invisibles pero decisivos, todos los adultos que no ven o que eligen no ver. En la clase de Shoya, ese círculo funciona con precisión. Sus amigos Shimada y Hiroshi se convierten en cómplices. El resto de la clase oscila entre la incomodidad y la indiferencia. Sara, que había intentado acercarse a Shoko, acaba alejándose porque el costo social de defenderla es demasiado alto, y los maestros no actúan, no porque no vean, sino porque actuar requeriría reconocer que el problema existe, y reconocerlo implica responsabilidades que nadie quiere gestionar. Lo que la película capta con una precisión casi clínica es cómo la dinámica de grupo puede convertir a un niño ordinario en alguien capaz de crueldad sostenida, porque Shoya no es un sociópata, es un niño que encontró el acoso como una forma de estimulación, de estatus o de sentido de pertenencia, y que nunca encontró a nadie que le dijera con autoridad real y con consecuencias reales que lo que estaba haciendo estaba destruyendo a otra persona. Hay un concepto en psicología social conocido como desinhibición moral por deshumanización, ampliamente estudiado por Albert Bandura. Bandura demostró que cuando las personas aprenden a ver a sus víctimas como menos humanas, reduciéndolas y creando distancia psicológica, son capaces de infligir daño que normalmente les resultaría imposible. Shoya no ve a Shoko como una persona completa, con una vida interior y un dolor real, la ve como la rara, la diferente y el problema. Esa reducción es exactamente lo que permite que el daño se sostenga. Sin embargo, en estos entornos estudiantiles siempre hay cambios, y el momento en el que todo cambia no es dramático, no hay ninguna gran confrontación. El director de la escuela acude a la clase de Shoya, comentando que la madre de Shoko está convencida de que su hija la están acosando, señalando la cantidad de audífonos que se le han extraviado o roto, y pregunta quién es el responsable. El maestro, que hasta entonces había mirado sin actuar, señala a Shoya con firmeza, y los mismos compañeros que participaron, que rieron y que miraron para otro lado, levantan el dedo y señalan a Shoya, solo Shoya. Shimada y Hiroshi, sus dos amigos, lo abandonan con la misma facilidad con la que lo habían seguido. La clase entera, con la eficiencia silenciosa de quien ha encontrado un chivo expiatorio convincente, se sacude la culpa y la deposita en un solo lugar, y Shoya, que no tiene ningún argumento real para defenderse porque el daño sí fue real, se queda solo con el peso de todo. Así, Shoko se transfiere a otra escuela, y lo que viene después para Shoya es la inversión exacta de lo que él le hizo a Shoko. Se convierte en el objetivo, le garabatean el pupitre, le tiran las cosas, lo excluyen de conversaciones y grupos con la misma eficiencia mecánica con la que excluyó a Shoko. Pero antes de ese aislamiento, hay una escena que merece detenerse. La madre de Shoko se enfrenta a la madre de Shoya para exigir una compensación económica por los audífonos destruidos. Es el primer momento en el que Shoya entiende, de forma concreta y sin posibilidades de ignorarlo, que sus actos tenían un peso real en el mundo, que lo que hacía no era solo una broma, era dinero que otra familia no tenía, era esfuerzo y sacrificio que lo convirtió en escombros. La madre de Shoya, que hasta entonces ha sido una presencia apenas mencionada, aparece en esta escena con una dignidad dolorosa, acepta la deuda, asume las responsabilidades de su hijo, y lo hace sin excusas ni contraataques. Esa conciencia en Shoya, tardía, imperfecta pero real, es el primer acto de lo que vendrá después. Hay algo en este giro narrativo que la película maneja con una habilidad que vale la pena nombrar. No lo presenta como justicia poética, no hay satisfacción en ver a Shoya convertido en el objetivo, no hay una voz narradora que diga y así aprendió la lección. Lo que hay es la misma frialdad mecánica del acoso aplicada ahora sobre él, y eso es exactamente lo que hace que esta escena duela en lugar de consolar, porque el acoso no es justo en ninguna dirección, no fue justo cuando Shoya lo ejerció y no es justo tampoco cuando lo está recibiendo. La crueldad no se vuelve aceptable porque cambie de dirección. Lo que la película propone, con una sutileza que no se ve a simple vista, es que la cadena del daño se perpetúa exactamente así, no porque los agresores sean monstruos, sino porque
porque el dolor busca salida, y la salida más fácil siempre es alguien más vulnerable. Shoya dañó a Shoko porque era diferente y estaba sola. Ahora sus compañeros lo dañan a él porque él está marcado y está solo. O sea, es el mismo patrón, solo cambian los nombres. La película avanza en el tiempo y vemos a Shoya en la secundaria. El estigma lo sigue. Ese chico solitario que siempre está apartado en la clase, que nadie quiere cerca porque carga con una mancha que todos conocen aunque nadie nombre. Shoya desarrolla un mecanismo de defensa que la película visualiza de una forma que pocas películas habrían tenido el valor de mostrar tan literalmente. Pone una X sobre todas las caras de las personas, no físicamente, pero sí en su percepción. Aprende a no mirar a los ojos a nadie, a tratar cada rostro como un fondo difuminado, no como un individuo con nombre y existencia real. Si no los ves, no pueden hacerte daño, y si no los reconoces como persona, no puedes perder nada cuando se bañan. Esta estrategia tiene una lógica de supervivencia perfectamente comprensible. Si el mundo es un lugar donde las personas se van, te señalan, te abandonan en el momento en el que les resulta conveniente, entonces la solución más racional es dejar de ver a las personas como personas, convertirlas en ruido de fondo, en presencias que existen en el mismo espacio que tú, pero no tienen acceso a ti. La ironía es que Shoya, que nunca sintió empatía por Shoko, termina experimentando en su propia piel exactamente lo que ella vivió, pero con una diferencia crucial. Shoko nunca había hecho nada para merecer el trato que recibió, Shoya sí, y esa diferencia, la conciencia de que su aislamiento es al menos en parte consecuencia de sus propios actos, es lo que hace que su soledad sea cualitativamente distinta, más pesada, porque no puede culpar a nadie más que a sí mismo, y esa culpa sin salida, sin interlocutor, sin ningún marco que le ayude a procesarla, lo lleva, años después, al borde de ese puente. No significa que sus acciones estén justificadas, pero nos ayuda a entender lo que lo llevó a llegar hasta ese punto, y esa diferencia entre comprender a alguien y perdonar lo que hizo es una de las cosas más importantes que esta película tiene para enseñarnos. Antes del intento fallido de quitarse la vida, Shoya toma una decisión que tiene la forma exacta de una rendición de cuentas final. Shoya ha aprendido lengua de señas, con la dedicación imperfecta de alguien que sabe que quizás sea demasiado tarde, pero aún así quiere estar preparado y no llegar sin haberlo intentado. Ha reunido dinero meticulosamente durante meses, equivalente a lo que su madre tuvo que pagarle a la familia de Shoko por los audífonos destruidos. Lo ha puesto en un sobre y ha guardado el cuaderno de comunicación de Shoko, ese cuaderno con tapas decoradas que él le tiró al estanque una vez y que sin que él sepa muy bien por qué, nunca pudo desechar, como si alguna parte de él supiera que ese cuaderno era una deuda que no habría manera de cerrar desde lejos. El plan que tiene es simple: encontrar a Shoko Nishimiya, devolvérselo todo, pedirle perdón y luego no hacer nada más, porque después de eso no quedará nada más por hacer. Shoya encuentra a Shoko en un centro de lenguas de señas que ella asiste regularmente, le devuelve el cuaderno de comunicación y le dice, en lengua de señas imperfecta y esforzada, que ha cambiado. Shoko lo mira y en lugar de rechazarlo, en lugar de la reacción que cualquier espectador habría comprendido y justificado, hace lo que la película ha preparado desde el principio, pero que sigue siendo sorprendente: confía en él. ¿Y por qué? Esa pregunta es más importante de lo que parece, porque Shoko no es una víctima pasiva en espera de redención, es una persona con su propia psicología compleja, sus propias estrategias de supervivencia, sus propias decisiones de cómo relacionarse con el mundo, y la decisión de darle otra oportunidad a Shoya no viene de la ingenuidad, sino de algo que la película va revelando gradualmente. Shoko lleva años cargando también con su propio peso de culpa. Ella siente que su presencia fue el inicio de la caída de Shoya, que si ella no hubiera llegado a esa clase, si no hubiera sido víctima, si no hubiera representado aquello que los demás veían como un problema, él nunca habría sufrido consecuencias. Es una idea injusta y destructiva, pero nace de algo muy humano: la necesidad de encontrar una razón y un culpable cuando todo sale mal. Y hay una escena en este primer encuentro que la película tarda apenas unos segundos en mostrar, pero que contiene toda la película. Shoya le muestra a Shoko la lengua de señas que aprendió, sus manos se equivocan, ella corrige suavemente y él lo intenta de nuevo. Ese intercambio, el error, la corrección amable y el intento renovado es la estructura entera de la relación que viene después. El filósofo Emmanuel Levinas escribió que el encuentro verdadero con el otro, lo que él llama el rostro del otro, es fundamentalmente un acto ético. Ver el rostro de alguien es reconocer su vulnerabilidad, su singularidad y su derecho a existir, no como categoría, no como caso, como una persona irrepetible. Por ejemplo, Shoya, que pasó años poniendo X sobre los rostros de todos, tiene que aprender a ver el rostro de Shoko, y Shoko, que pasó años disculpándose por ocupar espacio, tiene que aprender a no apartar el suyo. Este reencuentro es el primer momento en que los dos se ven de verdad. Él aprende a mirarla a los ojos y ella aprende a no disculparse por existir, y desde ese primer intercambio torpe, lleno de silencios y gestos imperfectos de lengua de señas, empieza algo que ninguno de los dos sabía que necesitaba: la posibilidad de una conexión real. El puente del inicio, visto ahora desde esta perspectiva, no es solo el comienzo de la película, es el punto de llegada de años de culpa sin procesar, de aislamiento sin salida, de una deuda que Shoya no sabe cómo cargar de otra manera que desapareciendo. Los fuegos artificiales lo detienen, y esa interrupción le devuelve el tiempo suficiente para hacer algo diferente. Y con eso volvemos al inicio de la película. Lo vemos despertando al día siguiente, baja a desayunar como siempre con su madre y su sobrina, y lo que descubrimos junto a él, en una escena que es un golpe
emocional en el sentido más preciso es que su madre ya lo sabía, ya sabía lo que estaba tramando. Ella lo confronta, lo regaña y le dice que notaba que algo pasaba y le reclama por habérselo ocultado. Y entonces, un gesto que parece irracional pero que tiene una lógica emocional perfecta es que ella amenaza con quemar el sobre de dinero que Shoya había reunido. Ese dinero representaba la idea de que Shoya podría haber saldado todo y marcharse, y quemarlo es decirle: no necesito tu deuda saldada, te necesito a ti. Es una escena tan emotiva como perturbadora. Madre e hijo se reconcilian sin necesidad de pronunciar palabras complejas, porque algunas conversaciones no caben en el lenguaje. Shoya y Shoko pasan más tiempo juntos, y a medida de que esto ocurre, algo inesperado sucede. El mundo empieza a llenarse de personas para Shoya otra vez. Nagatsuka es el primero, un chico que se sienta detrás de él y cuya bicicleta Shoya rescata de un matón que quiere robarla, y esto convierte a Shoya, sin buscarlo, en el héroe de alguien que necesitaba uno. Nagatsuka tiene una lealtad casi cómica en su intensidad, una fidelidad que no pide condiciones ni explicaciones. Para Shoya, que lleva años construyendo la certeza de que es fundamentalmente inaceptable como ser humano, esa amistad es desorientadora, no sabe bien cómo recibirla. Se pregunta si hay un truco, si hay un momento en el que Nagatsuka descubrirá la verdad sobre él y se irá. Un día, cuando Shoya va a visitar a Shoko en la escuela, Yuzuru, la hermana menor de Shoko, no lo deja pasar. Es feroz, protectora, desconfiada, con una desconfianza completamente justificada. Ha estado al lado de Shoko toda su vida, siendo sus ojos y su escudo en los espacios donde el mundo ignoraba a su hermana. Y tiene un hábito extraño que la película revela gradualmente: fotografía animales muertos. No por perturbación ni por oscuridad gratuita, sino como una forma de confrontar y domesticar el miedo a la muerte, como una manera de decirse a sí misma: mira, esto existe, aprende a mirarlo para que cuando llegue alguien que amas no te aplaste entera. Mientras Nagatsuka enfrenta a Yuzuru en la entrada, Shoya y Shoko van a alimentar a los animales del estanque. Ahí es donde Shoko le agradece por devolverle el cuaderno, mientras Shoya intenta torpemente evitar que ella lea las cosas que tiene escritas en sus páginas. El forcejeo hace que el cuaderno caiga al agua, ambos saltan a recuperarlo. Esa imagen, los dos en el agua buscando algo que los dos necesitan, es uno de los instantes más hermosos y más emotivos de la película. Las consecuencias llegan al día siguiente. Shoya es suspendido del instituto. La responsable es Yuzuru, que había sacado una foto del incidente, creando una identidad falsa en redes sociales, y la subió para causarle problemas a Shoya. Pero lo que viene a continuación revela algo más sobre Yuzuru. Después del incidente, discute con Shoko y se escapa de casa, y es Shoya quien la encuentra y la acoge en su hogar por un tiempo, mientras su madre lo acepta con la calma práctica de alguien que ya ha pasado por suficientes cosas como para no sorprenderse fácilmente. Durante esos días juntos, Yosha y Yuzuru comienzan poco a poco a comprenderse. Él ve en ella a alguien que quiere proteger a la persona que ama con una fuerza casi imposible de controlar, y ella descubre en él a alguien que realmente está intentando cambiar y reparar el daño que causó. Después de hablar con una ex compañera del colegio de primaria, Miki Kawai, que también estuvo ahí, que también miró para otros lados y que ahora comparte instituto con Shoya, consigue el nombre del colegio al que va Sara a petición de Shoko. Juntos van a buscarla y la encuentran. Ella ha aprendido lengua de señas y habla con Shoko con una naturalidad que emociona parcialmente, porque no tiene nada de grandioso. Hay un momento antes del gran punto de quiebre del grupo, que la película introduce con una incomodidad casi cómica, y que sin embargo pesa más de lo que parece. Shoko intenta decirle a Shoya que le gusta, y lo hacen junto al estanque donde suelen alimentar a los animales, con una voz imperfecta, entrecortada por años de no poderse escuchar a sí misma, y Shoya, que la escucha mal, que entiende Luna en lugar de lo que ella realmente dijo. Shoko, frustrada y avergonzada, se marcha. Es un malentendido pequeño, y es también, en miniatura, el problema central de toda la película: la dificultad de hacerse escuchar cuando el mundo no está construido para oír tu voz. Shoko lo intenta, con su cuaderno, con sus señas, con las palabras que le cuestan tanto, y el mundo, incluso Shoya, que ya intenta mirarla de verdad, no siempre sabe recibirlas. Sin embargo, no todos en la historia de Shoya están en el mismo camino de redención. Naoka Ueno es la compañera de clase que también participó en el acoso a Shoko, que también se rió, que también miró para otro lado cuando las cosas iban demasiado mal, y que también cargó a su manera con el peso de lo que pasó, pero que tomó una decisión psicológica completamente diferente a la de Shoya. Para Ueno, la responsable de todo lo que le pasó a Shoya, del aislamiento, de los años perdidos y del sufrimiento, Shoko, que es la que llegó sin avisar, que causó problemas y que arruinó la dinámica del grupo. Esta forma de pensar es retorcida y profundamente equivocada, pero la película no lo muestra como si fuera algo propio de una persona malvada o sin sentimientos. La presenta como una reacción psicológica real, una manera en la que algunas personas
personas intentan enfrentar la culpa, aunque termine haciéndoles daño a ellas mismas y a quienes las rodean. Lo que Ueno ilustra es el proceso que el psicólogo Leon Festinger describió como reducción de la disonancia cognitiva, cuando nuestras acciones entran en conflicto con nuestra autoimagen. Cuando esto pasa, experimentamos una incomodidad psicológica que necesita resolverse. La forma más difícil es admitir el error y enmendar el daño. La más fácil pero más corrosiva es reinterpretar la situación de manera que la acción ya no parezca tan mala, y Ueno eligió la segunda. Y la película nos muestra que incluso años después, ella sigue aferrándose a esa misma manera de pensar. El momento de mayor tensión llega durante la visita al parque de atracciones, al que Shoya invita a Shoko junto al grupo que poco a poco se ha ido formando: Nagatsuka, Sara, Kawai y Mashiba. A simple vista parece que todos se están divirtiendo, pero Ueno tiene otros planes. En un momento aparta a Shoya del grupo y lo lleva a un puesto de comida, donde trabaja Shimada. Y sí, es el mismo amigo de la infancia que después de todo lo que ocurrió con Shoko, decidió darle la espalda y convertirlo en el blanco de las burlas. Lo llamativo es que Shoya ya no actúa como antes, no se enfurece, no discute y no busca enfrentarlo, simplemente decide marcharse. Mientras tanto, Ueno encuentra la manera de quedarse a solas con Shoko. La lleva a la noria mientras Nozuru se va a la montaña rusa y le deja su cámara. Cuando las puertas de la cabina se cierran y quedan las dos solas, Ueno finalmente le dice algo que lleva guardado durante años: ¿sabes? Te odio. Shoko intenta responder de la forma que siempre ha utilizado. Saca su cuaderno y su bolígrafo, pero Ueno la detiene de inmediato. Le pide que los guarde, que deje de esconderse detrás de sus palabras escritas, que hable con su propia voz. Y entonces le dice algo que revela lo mucho que ha cargado con ese resentimiento durante años. Le confiesa que siente que sintió que Shoko usaba expresiones como gracias o lo siento de manera automática, que esas palabras parecían más una protección que una forma sincera de expresar lo que sentía, y que eso siempre le molestó. Y después va demasiado lejos. Dice que lo que le ocurrió a Shoya también fue su culpa, que si nunca hubiera llegado a esa clase, nada de eso habría pasado. Pero en el fondo, lo que Ueno parece estar buscando no es simplemente culparla. Lo que realmente quiere es que Shoko la odie también. Quiere una respuesta que confirme todos esos años de rencor. Quiere sentir que su odio tiene una razón válida. Sin embargo, Shoko no le da esa respuesta. No porque sea incapaz de enfadarse. La película deja claro en varias ocasiones que guarda mucho más dolor del que suele mostrar. Lo que ocurre es que ha tomado una decisión muy difícil: no responder al dolor con más dolor. Es una decisión admirable, pero también peligrosa, porque muchas veces Shoko no solo evita herir a los demás, también se niega a expresar sus propias heridas. Lo que Ueno no sabe es que Yuzuru había dejado su cámara grabando. Toda la conversación dentro de la noria quedó registrada, y cuando Soya ve el video, se ve obligado a aceptar algo que en el fondo ya sabía. Ueno no ha cambiado realmente. Su presencia en el grupo no nace del deseo de reparar el pasado. Sigue aferrada a los mismos resentimientos de siempre. Sigue viendo a Shoko como la responsable de una pérdida que nunca ha querido procesar de otra manera. Días después, Shoya descubre que Kawai ha estado hablando sobre lo ocurrido años atrás con Mashiba. Cuando intenta confrontarla, por miedo a que los demás la relacionen con el acoso que sufrió Shoko, Kawai termina revelando toda la historia frente a las personas que no la conocían, y eso provoca la misma ruptura que intentaba impedir. Pero la película hace algo mucho más interesante que convertir a Kawai en una simple antagonista. Kawai representa un tipo de comportamiento que probablemente sea más común que el de Ueno, no la crueldad abierta y evidente, sino la necesidad de convencerse uno mismo de que nunca hizo nada malo. Ella no participó directamente en el acoso, y precisamente por eso ha podido construir una versión de los hechos donde siempre estuvo del lado correcto. Sí, señaló Shoya cuando los adultos buscaron un responsable, pero para ella eso fue simplemente hacer lo correcto. El problema es que las personas pueden engañarse durante años, pero la realidad siempre encuentra la forma de salir a la superficie. Y finalmente llega el momento en el que Shoya ya no puede seguir aguantándose todo. Durante una reunión del grupo, explota. No con golpes, no con violencia física, sino con algo mucho más difícil de enfrentar: la verdad. Por primera vez, deja de ocultar lo que siente y empieza a decir sin filtros todo aquello que ha estado acumulando durante años. A Ueno le dice que su odio hacia Shoko siempre ha sido una forma de evitar enfrentarse a sí misma. A Kawai le recuerda que ella también participó, aunque ahora prefiera fingir que no fue así. A Nagatsuka le confiesa algo que nunca había dicho, que a veces su amistad se siente más como una presión que como un apoyo. A Sara le reprocha que siempre parece estar lista para escapar cuando las cosas se vuelven difíciles. Y a Mashiba le deja claro que hablar de un pasado que nunca vivió es mucho más fácil que cargar con él. Pues de eso llega el silencio. Nadie tiene una respuesta inmediata, nadie encuentra las palabras correctas, solo queda esa incomodidad que aparece cuando alguien dice en voz alta cosas que todos preferían evitar. Y poco a poco, uno tras otro, todos se marchan. Shoya vuelve a quedarse solo, pero esta vez es diferente. No ocurre porque alguien lo haya convertido en el culpable de todo, ocurre porque él mismo ha dañado algo que apenas empezaba a reconstruirse. Y esa diferencia es importante, porque este momento muestra lo que muchas historias suelen ignorar. Cambiar no significa mejorar de forma constante. Las personas avanzan, se equivocan, retroceden y vuelven a intentarlo. Durante años, Shoya se escondió
escondió detrás del silencio y ahora ha caído en el extremo contrario. Ya no guarda nada, lo está diciendo todo, sin medir sus palabras, sin pensar en las heridas que puede abrir. Y la película deja claro que eso tampoco es una forma sana de comunicarse, porque ser sincero no significa decir todo lo que pienses en cualquier momento. También implica entender cuándo hablar, cómo hacerlo y qué responsabilidad tienes sobre el efecto que tus palabras pueden causar en los demás. Y Shoya todavía tiene que aprender esa lección. Es un momento brillante de la película porque no convierte su crecimiento en una línea recta. Le permite equivocarse otra vez, le permite herir a otros, le permite perder lo que había conseguido, porque así es como suele ocurrir el cambio en la vida real. Después de que el grupo se separa, Shoya vuelve a aislarse de casi todos. Las únicas personas con las que mantiene contacto es con Shoyo y Yuzuru. Durante ese tiempo, la abuela de las hermanas Nishimiya fallece. Shoya acompaña a Yuzuru durante el duelo, no porque tenga las palabras adecuadas, ni porque sepa cómo aliviar su dolor, simplemente está ahí, y a veces eso es más importante que cualquier discurso. Más adelante llega el cumpleaños de la madre de las hermanas. Shoya asiste a la celebración y ayuda en todo lo que puede. Poco a poco comienza a integrarse una familia que durante mucho tiempo tuvo razones para desconfiar de él. Incluso la madre de Shoko, que al principio apenas podía tolerar su presencia, empieza a aceptarlo poco a poco. Y entonces llega la noche del festival de verano. Los fuegos artificiales iluminan el cielo mientras Shoya y Shoko observan el espectáculo juntos. Por un momento parece una noche tranquila, una noche normal. Shoya le dice que el próximo año deberían celebrar juntos su cumpleaños. Shoko acepta, pero hay algo en ella que parece distinto. Hay una tristeza silenciosa en su mirada, algo que nadie parece notar. Poco después, usando como excusa que tiene que estudiar, se despide y se marcha sola. Y mientras todos siguen observando los fuegos artificiales, la película empieza a revelar algo que había estado ocurriendo frente a nuestros ojos desde el principio. Shoko llevaba mucho tiempo luchando contra algo que nadie terminaba de entender, una batalla silenciosa, una que ocultaba detrás de sus sonrisas, de sus disculpas constantes y de esa costumbre de poner siempre las necesidades de los demás por encima de las suyas. Lo que Shoya todavía no sabe es que esa noche está a punto de descubrirlo de la forma más dolorosa posible. Poco después, Yuzuru le pide un favor antes de irse. Le dice que suba al apartamento a buscar su cámara. Es una petición completamente normal, una de esas pequeñas tareas cotidianas que parecen no tener importancia. Shoya sube las escaleras sin imaginar que está caminando hacia el momento más importante de toda la película. Llega al apartamento, busca la cámara y entonces levanta la vista. A través de la ventana del balcón ve algo que hace que todo se detenga. Shoko está de pie sobre la barandilla, mirando hacia abajo. No está contemplando el paisaje, no está distraída, solo está pensando. Está preparada para saltar. Y en ese instante, Shoya comprende algo que hasta entonces nunca había entendido realmente. La persona que había intentado salvar durante toda la película estaba sufriendo mucho más de lo que él podía imaginar. Lo que ocurre después sucede apenas unos segundos. Shoya corre, llama, intenta alcanzarla. Justo en medio de la desesperación por detenerla, Shoko pierde el equilibrio. Shoya logra sujetarla, hace todo lo posible por mantenerla a salvo. Y cuando finalmente consigue empujarla de vuelta hacia el interior del balcón, es él quien termina cayendo al vacío. Es un momento devastador, no solo por lo que ocurre, sino por lo que nos obliga a entender. Porque durante toda la película hemos estado observando la historia principalmente desde el punto de vista de Shoya. Hemos seguido su culpa, su arrepentimiento, su proceso de cambio y su intento de convertirse en alguien mejor. Y mientras hacíamos eso, pasábamos por alto muchas de las señales que Shoko llevaba dejando desde hace tiempo. Exactamente igual que los personajes, la película nos coloca en la misma posición que ellos. Creíamos que estábamos prestando atención a Shoko, pero en realidad estábamos mirando a Shoya. Ella estaba ahí, sonriendo, pidiendo perdón, intentando ayudar a todos. Y es precisamente por eso que nadie notó cuando estaba sufriendo, porque el dolor de Shoko nunca se manifiesta de manera escandalosa, no rompe cosas, no grita, no explota, simplemente se acumula, se guarda y lo esconde, hasta que finalmente se vuelve imposible de sostener. Y cuando comprendemos eso, la caída de Shoya deja de sentirse como un accidente inesperado, se convierte en la consecuencia de una tragedia que llevaba mucho tiempo construyéndose. Después de la caída, Shoya es rescatado del río por Shimada y Hirose, los mismos dos amigos de infancia con los que compartió el acoso contra Shoko, los mismos que más tarde lo abandonarían cuando él se convirtió en el nuevo objetivo. La película no llama demasiado la atención sobre este detalle, no hace un gran discurso al respecto, simplemente ocurre, y precisamente por eso tiene tanta fuerza, porque hay algo profundamente humano en la idea que ciertas conexiones sobreviven incluso después de años de resentimiento, distancia y errores. Cuando ven a Shoya caer al agua, no piensan en el pasado, no piensan en quién tuvo razón, no piensan en quién fue el culpable, simplemente saltan para ayudarlo, pero el daño ya está hecho. Shoya ha entrado en coma, y a partir de ese momento comienza una de las partes más duras de toda la historia, porque mientras él permanece inconsciente, el resto de los personajes se ve obligado a enfrentar emociones que habían estado evitando durante años. Uno de los momentos más poderosos ocurre entre las dos madres. Por un lado está Yaeko Nishiyama, la madre de Shoko, la misma mujer que años atrás había exigido una compensación económica después del acoso, la misma que parecía dura, distante y casi imposible de leer. Y por otro lado está Miyako Ishida, la madre de Shoya, una madre que ha cargado durante años con las consecuencias de los errores de su hijo y con el dolor
dolor de verlo destruirse a sí mismo. Y cuando se encuentran en el hospital ocurre algo inesperado. Yaeko se arrodilla frente a ella, no intenta justificarse, no busca excusas, no explica lo ocurrido, simplemente se disculpa, porque su hija intentó quitarse la vida, y porque Shouya resultó herido al intentar salvarla. Y aquí hay dolores tan grandes que las palabras no parecen suficientes. Es una escena increíblemente poderosa porque nadie sale completamente libre de la culpa, nadie obtiene una victoria moral, nadie recibe una absolución, solo hay dos madres enfrentando una situación para la que no existe una respuesta correcta, y aún así, la disculpa existe. Y en ocasiones es todo lo que una persona puede ofrecer. Más tarde, fuera del hospital, ocurre una confrontación, y esta vez mucho más violenta. Ueno encuentra a Shoko, y toda la rabia que lleva acumulada durante años finalmente explota. Le grita, le dice que toda la culpa es suya, y que Shoya está en coma por haber intentado salvarla, que siempre termina causando problemas a quienes lo rodean, que desde el principio ha sido una carga para los demás. Son palabras crueles, pero también son el reflejo de una herida que Ueno nunca quiso sanar. Durante años eligió alimentar ese resentimiento, aferrarse a él, convertirlo en parte de su identidad, y ahora que Shoya está hospitalizado, necesita desesperadamente encontrar a alguien a quien culpar, y para ella esa persona sigue siendo Shoko. La discusión escala rápidamente hasta que finalmente Ueno la golpea. No es solamente un ataque físico, es el resultado de años de frustración, celos, culpa y dolor acumulado sin ser procesado. Justo entonces aparece la madre de Shoko, se interpone entre ambas, defiende a su hija y durante unos instantes las dos quedan frente a frente. Ninguna retrocede, ninguna cede, hasta que finalmente la madre de Shoya interviene para separarlas. Después de eso llega el silencio, y es entonces cuando ocurre algo más doloroso. Shoko permanece en el suelo, llorando con el rostro enrojecido. Empieza a arrastrarse hacia la madre de Shoya y le pide perdón. No le pide perdón a Ueno, le pide perdón a la madre del chico que está en coma, porque en su mente sigue existiendo la misma idea que la ha perseguido durante años, la idea de que todo el sufrimiento de las personas que ama termina ocurriendo por su culpa. Y eso es precisamente lo que hace tan devastadora esta escena, porque revela la profundidad de la herida emocional que Shoko lleva cargando desde niña. Su reacción automática ante el dolor no es protegerse, no es defenderse, ni siquiera enfadarse, es disculparse, como si todas las tragedias terminaran regresando de alguna manera a ella. Existe un fenómeno psicológico que suele conocerse como la culpa del superviviente. Se ha estudiado durante décadas en personas que han sobrevivido a accidentes, guerras, catástrofes o situaciones donde alguien termina sufriendo consecuencias graves. Lo particular de esta culpa es que no sigue una lógica racional, no pregunta qué ocurrió realmente, no analiza responsabilidades de forma objetiva, funciona de otra manera. Hace que la persona se pregunte constantemente por qué él sigue ahí mientras alguien más sufrió, por qué la otra persona tuvo que pagar el precio, por qué el daño terminó cayendo sobre alguien a quien intentó ayudar. Y en el caso de Shoko, la situación es incluso más compleja, porque ella no siente simplemente que sobrevivió a algo terrible, siente que fue la causa, que su presencia en ese balcón provocó todo lo que vino después, y eso vuelve su culpa muchísimo más difícil de combatir, porque ahora tiene algo que parece confirmar todos sus peores pensamientos. Durante años creyó que lastimaba a las personas que la rodeaban, y ahora alguien terminó hospitalizado intentando salvarla. Por supuesto, esa conclusión sigue siendo injusta, sigue siendo una interpretación equivocada de los hechos, pero el dolor rara vez escucha la lógica, y la película entiende perfectamente esa realidad. Por eso Shoko no responde a las acusaciones de Ueno, no porque crea que todo lo que dice ella sea cierto, sino porque una parte de sí misma ya estaba diciéndole exactamente lo mismo mucho antes de escuchar esas palabras. Mientras Shoya continúa en coma, los días siguen avanzando, la vida no se detiene, nunca lo hace, y en medio de esa incertidumbre vemos una pequeña escena, silenciosa, pero profundamente significativa. Shoko está esperando a Ueno bajo la lluvia, tiene un paraguas en mano, no está buscando reconocimiento, no espera una disculpa, no espera que la situación se arregle de repente, simplemente está ahí, esperando, como alguien que todavía se preocupa por la persona que le ha hecho daño, como alguien que sigue intentando tender la mano incluso cuando sería más fácil alejarse. Y esta pequeña imagen resume mejor que cualquier discurso quién es realmente Shoko. Esa misma noche, Shoko sueña que Shoya vino a despedirse. En el sueño, Shoya aparece frente de ella, le dice adiós, y en ese simple adiós vive todo aquello que Shoko siempre ha temido, que él también termina alejándose, que la distancia definitiva entre ellos dos sea su culpa, que haya perdido a la única persona que comenzaba a representar la posibilidad de algo diferente. Shoko despierta sobresaltada y sale corriendo. Corre en plena madrugada por calles vacías que apenas si puede distinguir, guiada únicamente por la angustia. Corre hasta el puente donde solían alimentar a los animales, el mismo puente el que vimos al inicio de la película, el que guarda una de las memorias compartidas que ninguno de los dos eligió tener. Cuando llega, se derrumba, porque no hay nadie, solo el río, la oscuridad y el peso insoportable de todo aquello que no logró decir, y de todo lo que jamás pudo reparar. Y es entonces que aparece Shoya. Ha despertado del coma, y su primer impulso, antes de hacer cualquier cosa de las que parecerían lógicas, decide ir a ese puente, porque algo dentro de él sabe que ahí la encontrará. O quizás porque ese puente siempre ha sido el punto donde las dos historias de esta película, el de él y el de ella, siempre terminan encontrándose. Se sienta a su lado y por primera vez le dice con una claridad absoluta aquello que nunca
nunca había logrado expresar, que lo que hizo estuvo mal, que nada de eso fue culpa de ella, que llegó al borde de ese puente por razones que le pertenecían únicamente a él, que tiene miedo y que necesita su ayuda para seguir adelante. No es un gran discurso, no es una declaración solemne, es simplemente la petición sincera que ha aprendido tarde y de la manera más dolorosa posible que pedir ayuda no es una muestra de debilidad, que admitir que necesitas a alguien muchas veces es uno de los actos más valientes que existen, y Shoko asiente. Cuando Shoya regresa a la escuela, suceden pequeñas cosas que la película presenta sin grandes espectáculos. Kawaii le lleva 1000 grullas de papel, bueno, no exactamente 1000 como ella misma admite con una incomodidad casi divertida, pero esto es porque no consiguió que suficiente gente colaborara, pero son muchas, más de las que Shoya ha recibido jamás de nadie. Kawaii se las entrega sabiendo que es tarde, pero aún así decide intentarlo, y Shoya las acepta, y no desde una superioridad moral, ni desde un perdón teatral, las acepta con una sorpresa genuina de alguien que nunca esperó recibir nada. Mashiba también está ahí, y Nagatsuka aparece con esa lealtad inquebrantable que jamás necesitó explicaciones para existir. Entonces llega Sara, se disculpa por no haber cambiado cuando debía hacerlo, y justo después ocurre algo que nadie esperaba. Bueno pone la mano sobre el hombro de Shoko, y fiel a su manera de ser le dice idiota en lenguaje de señas, y extrañamente eso hace feliz a Shoko. Nao pide perdón, no intenta justificarse de nada, ese gesto no borra años de dolor ni cambia lo que ocurrió, y en una historia donde los pequeños gestos pesan más que cualquier discurso, ese contacto, torpe e insuficiente, profundamente humano, comunica algo que bueno, simplemente no sabe expresar con palabras. Después, Shoya descubre todo lo que Shoko hizo mientras él permanecía en coma. Fue a buscar a cada uno de los integrantes del grupo, uno por uno. Les pidió que regresaran, no por ella, sino por él. Intentó reconstruir aquello que él había destruido con sus propias palabras. Intentó devolverle aquello que sentía que le había arrebatado. Shimada y Hiroshi, los amigos de la infancia que lo salvaron del río, estuvieron presentes. Kawaii hizo a las grullas. Bueno, también estuvo ahí. Y de alguna forma, fue Shoko quien hizo posible que todo esto ocurriera. Así, los chicos deciden disfrutar juntos del festival escolar. Y Shoya, que durante años fue incapaz de mirar a las personas a los ojos, finalmente levanta la vista. Y de repente, el sonido del mundo regresa como una avalancha. El mundo existe, las personas también. Y él también existe entre ellas. Shoya llora. No con una tristeza elegante, ni con la belleza cuidadosamente construida del cine. Llora como lloran las personas reales, a chorros, sin dignidad aparente, con todo el cuerpo involucrado en el esfuerzo. Y a su lado, Shoko sonríe. Y ya no con esa sonrisa ensayada que la acompañó durante años, no con esa sonrisa que parecía llegar un segundo tarde. Sonríe con el rostro entero. Por primera vez, es uno de los finales más merecidos del anime moderno. No porque sea completamente feliz, no porque todos los problemas hayan desaparecido. Shoko sigue siendo sorda. Shoya sigue siendo la persona que la lastimó. El pasado continúa existiendo, las cicatrices también, pero las X han desaparecido. Y eso cambia absolutamente todo. Entonces, ¿qué nos dice esta película sobre el perdón? Nos dice, con una honestidad incómoda, que el perdón no es un instante. No es el momento exacto en el que alguien encuentra las palabras correctas y todo queda resuelto. El perdón es un camino, lento y irregular, lleno de avances y retrocesos. Un proceso que exige cosas distintas, de personas distintas, en momentos distintos. Para Shoko, perdonar a Shoya también significa aprender a perdonarse a sí misma, dejar de creer que su existencia es una carga para quienes la rodean, aceptar poco a poco que merece ocupar un lugar en el mundo sin sentirse obligada a disculparse por ello. Por eso, la escena final del festival, cuando sonríe sin la tensión que había acompañado casi todas sus sonrisas anteriores, se convierte en una de las imágenes más poderosas de toda la película. No hay música grandiosa, no hay declaraciones memorables, solo una sonrisa que por primera vez nace sin cálculo. Para Shoya, en cambio, el desafío más difícil es perdonarse a sí mismo, más difícil que pedir perdón, más difícil que aprender lengua de señas, más difícil incluso que lanzarse de un puente para salvar a alguien, porque implica aceptar que sigue siendo la misma persona que hizo daño, y aún así entender que merece seguir viviendo, que un ser humano no queda definido por el peor momento de su vida, sino por aquello que decide hacer después de él. El filósofo y psiquiatra Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración y fundador de la logoterapia, escribió alguna vez que entre lo que nos ocurre y la manera en la que respondemos existe un espacio, y que ese espacio habita nuestra libertad, nuestra capacidad de elegir quiénes queremos ser frente a aquello que nos sucede. Shoya Ishida encontró ese espacio, le tomó años encontrarlo, le costó amistades, le costó su tranquilidad y estuvo a punto de costarle la vida, pero finalmente lo encontró. Y quizás esa sea la lección más valiosa que esta película deja sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo llevas tú esperando para encontrar el tuyo? Porque si hay algo que a Silence Voice deja en quienes la ven, es una nueva conciencia de las X, no las de Shoya, sino las tuyas, las personas a las que has dejado de mirar porque era más sencillo apartar la vista que enfrentarse a lo que sentías por ellas, las conversaciones que sigues posponiendo porque el riesgo de tenerlas parece demasiado grande, las disculpas que llevas años ensayando en silencio sin encontrar nunca el valor para pronunciarlas, los nombres que evitas mencionar porque decirlos en voz alta significa admitir que todavía te importan, y quizás por eso la lengua de señas ocupa un lugar
tan importante dentro de esta historia, porque lo que Shoji aprende no es solamente una forma distinta de comunicarse, lo que aprende es hacer el esfuerzo de acercarse a alguien, a abandonar la comodidad de esperar que el otro lo entienda y dar él mismo los pasos necesarios para cruzar la distancia, porque reparar algo nunca se trata de un gesto espectacular, se trata de la conciencia silenciosa de alguien que por fin ha decidido encontrarse con el otro en sus propios términos, y a veces, sorprendentemente, eso basta, no para borrar el pasado, no para regresar al punto donde todo comenzó, no para hacer desaparecer las heridas, sino para crear algo que parecía imposible, un después.